Guatevisión presenta. La verdad que nosotros no somos asesinos ni somos secuestradores, sino que somos comerciantes. Pero sí mató a los niños. Pero lamentablemente sí, por el terreno. Bueno, ahí usted escucha exactamente, hasta con una sonrisa, una persona que fue capturada asegura que fue el asesino de 2 niños por un conflicto de tierras. Vecinos cercanos a Correccional Las Gaviotas realizan una manifestación para pedir el traslado del centro a otra área. Y así fue como las autoridades realizaban el simulacro de ataque terrorista en el aeropuerto de La Aurora para mejorar el protocolo de seguridad. Si no se cumplen, se dicta lo conducente, un proceso de destitución inmediata del presidente. Diputados de la UNE aseguran que el presidente Jimmy Morales podría ser denunciado o destituido por tema de gobernadores. En más temas, habilitan carril del paso vehicular sobre el kilómetro 188 de la carretera que conduce de Retaluleu a Quetzaltenango después de todo lo generado en este importante paso vehicular. Hablamos del mundo. El gobierno de Venezuela advirtió que enviará a prisión a quienes interfieran con la elección de la Asamblea Constituyente. En más temas importantes, el Senado de Estados Unidos aprueba sancionar a Rusia por intervenir en la elección presidencial del año pasado. Hablamos del deporte. Municipal y Comunicaciones anuncian nuevos fichajes para el inicio del torneo de apertura. En más temas importantes, Francia podría albergar a la sede de los Juegos Olímpicos del año 2025. Como todas las mañanas, también hablamos del mundo del espectáculo y es Justin Bieber que nuevamente da noticias y no tan buenas. Atropelló en esta ocasión a un paparazzi. Bueno, el tema que recién veíamos, cómo este hombre confiesa que asesina a 2 niños. Este hecho ocurría hace algunos meses, cómo estaba complotado con una mujer, la que usted está viendo en imágenes, detalles, los comentarios de una noticia que causa repudio. Imágenes impactantes. Pobladores de San Pedro Jocopilas en Quiché azotan a un hombre acusado de haber robado mientras la esposa interviene con su bebé para evitarlo. Esto es Viva la Noticia. Buen día, amigos, llegamos al viernes, qué gusto saludarlos, 28 ya de julio, el último viernes de este mes número 7, es un placer saludarlos como cada mañana. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Ricardo, Bienvenida. feliz, ya llegamos al viernes y este día tan esperado, pero aún nos queda una jornada y justamente por ello estamos listos para informar. Bueno, y arrancamos como siempre con los datos del tiempo para que usted tenga un indicador de cómo estarán las temperaturas el resto de la jornada. Esto es lo que nos va mostrando el panorama muy temprano. 16 grados centígrados es la temperatura que se vive en la ciudad de Guatemala. Recordemos que las lluvias continúan, sistemas tropicales están afectando a el territorio nacional con lluvias en la tarde y en la noche. Así que por favor a tomarlo en cuenta, las precauciones debidas. En un ratito el reporte completo del clima, pero sí, ya empezamos a recorrer con las noticias del país. Tenemos que seguir hablando de lo que está sucediendo en Guatemala y comenzamos entonces con eso. Bueno, fue una semana trágica, compleja, difícil para las familias guatemaltecas, obviamente cuando nos enterábamos de esta terrible historia que se ha repetido en muchos casos de las personas que pierden la vida intentando llegar a Estados Unidos, y es por eso que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores dan a conocer que el proceso de repatriación de los 3 migrantes que murieron al cruzar el río Bravo tardará de 2 a 3 semanas. A decir del canciller Carlos Raúl Morales, este ministerio asumirá todos los gastos para traer a las víctimas, quienes tenían como plan llegar a Estados Unidos para mejorar su condición de vida y la de sus familias.
Le queremos comentar que por aparte Morales también se refirió al joven que murió en San Antonio, Texas, donde la familia solicitó que su cuerpo sea entregado a seres queridos que viven en dicha nación norteamericana. Por el momento continúan los trámites de rigor para poder traerlos lo antes posible. Estamos hablando, sí, de los cuerpos de estos migrantes guatemaltecos fallecidos en los últimos días. Bueno, un hecho lamentable porque se siguen dando casos. Hay noticias recientes de otro guatemalteco que en las últimas horas también habría perdido la vida. Una situación que es el común denominador y aunque ha descendido, debemos recordar por lo informado por las autoridades de migración de Estados Unidos, el número de guatemaltecos que han entrado en el año 2017 por las políticas, obviamente, del presidente Donald Trump. Esto sigue siendo el común denominador de muchas historias que terminan lamentablemente en tragedia, en la muerte de estos connacionales en su intento por llegar a Estados Unidos. 5:48, cambiamos de tema. Tenemos que cambiar de tema porque ya se aproximan las fiestas agostinas y con ello la llegada de miles de turistas, sobre todo procedentes de nuestro país vecino. Estamos hablando de El Salvador y por eso se tiene ya un plan de seguridad. Efectivamente, del 1 al 6 de agosto se va a incrementar la visita de turistas salvadoreños por el descanso de las famosas fiestas agostinas. Fíjese usted que según el Instituto Guatemalteco de Turismo, para esos días se prevé una afluencia de 60,000 turistas provenientes de este país, lo que sería un 15% más de los que llegaron el año pasado. Bueno, le contamos que los recorridos que realicen los salvadoreños en sitios turísticos del país representaría cerca de 15 millones de dólares a la economía guatemalteca. Dentro de los principales atractivos se resalta obviamente Antigua Guatemala, el lago de Atitlán, parques de diversiones de Retauleu, además Quetzaltenango, Las Verapaces e Izabal. Dentro del plan de las fiestas agostinas para el país se van a designar 30.000 elementos policíacos para garantizar la seguridad turística, la vigilancia que se hará en las carreteras, los sitios arqueológicos, los centros turísticos, según indicaba Ronnie Espinosa, que es el subdirector de operaciones de la PNC, pero estaría todo listo porque esto, debemos decir, implica obviamente una derrama económica importante para el país. Bastante importante, una de las fiestas más destacadas también, sobre todo en la ciudad de Guatemala. Así que ya se tiene este plan de seguridad para recibir a este 15% más de salvadoreños este año. Bueno, la información ahora nos ubica en San Juan, Zacatepeque. Es una noticia que realmente ha causado muchísimos comentarios porque estas personas con una frialdad que en instantes usted va a escuchar con los testimonios son capturados y confiesan que fueron, bueno, justamente ellos quienes asesinaron a 2 menores de edad. Esto sucedía ayer. Las fuerzas de seguridad detenían a 3 personas implicadas en el secuestro y el asesinato de 2 niños en San Juan, Zacatepeques durante la ejecución de varios allanamientos en Quiché, Chimaltenango y en este lugar, en Guatemala, también se realizaron algunos. Esto era lo que informaba la PNC. Le queremos comentar que el 10 de febrero fueron secuestrados estos niños de 9 y 11 años en San Juan, Zacatepeques y los delincuentes exigían 1 millón de quetzales por su rescate. Bueno, tenemos que recordar que 2 días después del secuestro, los cuerpos de Carlos Daniel Chiquín Soc, de 9 años, y Oscar Armando Topcotzajay, de 11, fueron localizados por las autoridades. A través de grabaciones de video se logró identificar a los implicados, quienes fueron detenidos por las autoridades. Juan Peruch Mejía, uno de los capturados, señaló junto con esta mujer que usted está viendo en pantalla que él había matado a los niños con un cuchillo y lo había hecho por orden de otra persona y que esto era por un conflicto de tierra. Esa persona que usted está viendo en pantalla, la que escuchaba justamente en los titulares y en instantes vamos a tener el desarrollo de la noticia, pues confiesa con total tranquilidad que sí mató a los 2 menores. El subdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, dijo que la familia del niño Oscar Armando era la que tenía el problema de tierra con estos victimarios. 5 de la mañana con 51 minutos, seguimos hablando de otro tema. Bueno, ¿cómo operaba la red de Alejandro Sinibaldi de acuerdo a los testimonios presentados justamente después de las denuncias, en este caso llamado construcción y corrupción? ¿Desde cuánto tiempo hace que se trabajaba justamente con esta red? El Ministerio Público señaló que esta red de pago y cobro de sobornos que operaba en el Ministerio de Comunicaciones durante la gestión de Alejandro Sinibaldi surgió hace 11 años. Según lo expuesto en el juzgado de mayor riesgo D, donde ayer se le leyeron los cargos
a 28 sospechosos. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, detalló a la jueza Erika Aifán que las pesquisas del caso conducen a que desde noviembre del año 2006, Sinibaldi habría formado una red de empresas de cartón y de pantalla. Ellos mezclaban capital lícito e ilícito en operaciones comerciales y que los recursos captados habrían sido utilizados para obtener bienes inmuebles y promover su carrera política. La red operaba en Guatemala, Izabal, Escuintla y Petén, además de haber establecido empresas en Nicaragua y Panamá. El exfuncionario, recordemos, compitió en el 2007 por la Diputación al Congreso por el Partido Patriota y un año después asumía el cargo, también con las intenciones de transformarse en alcalde de la capital y posteriormente su sueño era ser presidente de la República. Bueno, por el momento no se sabe si en esa campaña se utilizó dinero ilícito pese a que la red ya operaba, pero sí se indica que para las elecciones del 2011 y también las del 2015 se utilizaron recursos financieros obtenidos de manera irregular. Como comentábamos, Sinibaldi se lanzó como candidato a la alcaldía capitalina en el 2011, pero no fue elegido gracias a su poder en el Partido Patriota, uno de los pilares, obviamente, y personajes más cercanos a Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. El 14 de enero del 2012 fue nombrado ministro de Comunicaciones, puesto que ocupó durante 2 años y 6 meses hasta que presentó su renuncia. Bueno, seguimos recordando, el presidente Otto Pérez Molina aceptaba la salida de Sinibaldi de ese ministerio. Esto era el 8 de septiembre del 2014. El objetivo del político sí era promover su imagen como precandidato presidencial para los comicios del año 2015. 5 de la mañana con 53 minutos, reiteramos esta información de este hombre que era capturado justamente junto con esta mujer y confiesan con total tranquilidad que estos menores que fueron secuestrados en el mes de febrero en San Juan, Zacatepeques, fueron asesinados y que efectivamente él cometió este delito. Lo dice con absoluta tranquilidad, que está arrepentido, pero relata cómo lo hizo, en qué momento lo hizo y cuáles fueron las características de este doble homicidio. La pregunta está en pantalla. ¿Cómo cataloga usted este acontecimiento? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que piensa de lo que ha sucedido entonces en San Juan, Zacatepeques? Con el hashtag BLN Banda Confiesa, usted puede participar en Twitter y también tenemos nuestra pregunta en Facebook para que deje sus comentarios. Ahí está entonces apareciendo en pantalla para que usted pueda contarnos lo que piensa en relación a este caso en el país. 54 minutos pasan de las 5, ya nos vamos a las calles, pero antes le contamos de lo que está pasando en el mundo, porque Venezuela, por supuesto, cada vez más cerca de esta asamblea convocada por Maduro, sigue en pie de conflicto y muy severo. Bueno, y en esta ocasión el presidente cargó su malestar en contra de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Esto debido a que el pasado miércoles el Departamento del Tesoro adoptó sanciones contra 13 funcionarios venezolanos. Bueno, le queremos comentar que de acuerdo a la información, Estados Unidos ordenó a los familiares de su personal de la embajada en Caracas abandonar inmediatamente Venezuela y autorizó la salida voluntaria de sus empleados debido a la crisis política y a la violencia imperante. El Departamento de Estado aconsejó a ciudadanos estadounidenses a no viajar al país sudamericano debido a disturbios sociales, crímenes violentos y la falta generalizada de alimento y también de medicinas. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? El gobierno de este país prohibió a partir de hoy las manifestaciones que puedan afectar la votación del domingo en la Asamblea Constituyente. La administración del presidente Nicolás Maduro amenazó con penas de hasta 5 y hasta 10 años de cárcel a quienes incurran en delitos electorales. Bueno, le queremos comentar que la oposición ya había amenazado con boicotear la votación, dijo que extenderá a todo el país la marcha que ha sido convocada para este día. Estas noticias internacionales ahora nos ubican en Japón y una renuncia, o sea, esto se da en todos los lugares del mundo, obviamente cuando hay sospechas o algún mal ejercicio del poder, obviamente se dan estos casos. En este caso sí estamos hablando de la ministra de Defensa de Japón, Tomomi Inada. Ella renunció, sí, el viernes en este lugar, luego de un escándalo por manejo indebido de información militar. Ante la prensa confirmó que su renuncia fue aceptada por el primer ministro de ese país. Es una nacionalista cercana a Abe, quien ha visto justamente caer su popularidad en las últimas semanas entre una serie que involucran a miembros del gobernante Partido Liberal Democrático que encabeza Shinzo Abe. Luego de la renuncia, Abe ofreció disculpas públicas y aseguró que toda la responsabilidad recae sobre él por el nombramiento de los ministros del gabinete. Inada fue nombrada ministra en el 2016, en un momento en el que se apuntaba a convertir en una posible futura líder en Japón.
Bueno, noticias que tienen que ver con un accidente que se produce en Barcelona, en uno de los famosos trenes de la red ferroviaria más importante de ese país. Y le contamos que un tren de la compañía ferroviaria nacional española Renfe chocó esta mañana con el tope de la vía al llegar a la estación de Francia, en el centro de esta ciudad, y 54 personas resultaron heridas. El tren habría salido de la estación Sant Vicent de Calders, a unos 70 kilómetros al suroeste de Barcelona, y al entrar en la estación de Francia chocó contra el final de la vía, según explicó un vocero de Protección Civil. La parte delantera del tren quedó prácticamente destruida, mientras que varios vagones presentaban daños por el efecto acordeón producido por la colisión. Cabe destacar que dicha estación del tren se ubica en un barrio en el centro de Barcelona. Salen casi todas las líneas regionales de Cataluña y algunos servicios de larga distancia a París, a Milán y a Zúrich. Afortunadamente no hay víctimas fatales, pero sí el gran susto, obviamente, después de este fuerte accidente, de este fuerte impacto de esta que, reiteramos, es una de las empresas más usadas en España para viajar entre ciudades. 5:58, nos vamos a las calles, ¿te parece? Vamos rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a la situación vehicular. Recordemos que ya es prácticamente fin de mes, viernes, esto puede complicar un poquito más la situación, así que rápidamente vamos a ver lo que sucede. Buen día, estamos viendo lo que pasa en carretera El Salvador en el kilómetro 9 a esta altura, pues esto nos va mostrando el tránsito. Atención, hay bruma y algo de neblina cubriendo Ciudad Capital, tómelo en cuenta. El ingreso por occidente a Guatemala, sí, sobre la calzada Roosevelt, vamos a ver lo que está sucediendo. Hay congestionamiento, aunque sí está fluyendo el mismo, sobre todo en el ingreso a Guatemala. Más noticias que queremos compartir con ustedes, por supuesto, para llegar a otro punto. En instantes ya ha habilitado el carril reversible de la Martí, así que tómelo en cuenta, por favor. Hoy tenemos el reporte importante de tránsito, es viernes, fin de mes, seguramente va a haber mucho movimiento vehicular en distintos espacios. Bueno, la calzada Roosevelt nuevamente, y nos vamos a ver lo que sucede en otros puntos, en los alrededores de zona 16, para que usted vea efectivamente el Boulevard Rafael Andívar. 5 de la mañana con 59 minutos, damos vuelta de página. Vuelta de página, ¿por qué? Porque la temperatura, el clima siempre es importante a esta hora del día y usted necesita conocer esos datos. Lorraine Quinto, muy buenos días, cuéntanos qué es lo que va a suceder este fin Hola, de semana. Lorraine, buen día, Buenos días, bienvenida. compañeros. Muy bien, ¿Cómo ya amaneció? llegando al viernes con mucha información que compartir. ¿Cómo Gracias se a estará Dios. comportando este fin de semana con respecto a las condiciones climáticas? Vemos entonces que Guatemala amanece con una temperatura actual de 16 grados centígrados. Una onda del este se acerca al territorio guatemalteco. Por lo tanto, podríamos estar percibiendo posibilidades altas de lluvia para el resto de este fin de semana, para que usted lo tome en consideración. Vemos entonces que las posibilidades de lluvia específicamente para el resto de esta jornada se incrementan nuevamente a un 80%, específicamente en la ciudad capital, Retalhuleu, Izabal y Petén podrían tener altas posibilidades de lluvia también. Vemos que los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 42 minutos, se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 33 minutos y le recomendamos entonces que se mantenga alerta también de las recomendaciones de las autoridades. La canícula se va a extender hasta el 5 y 10 de agosto. Vemos entonces información de la fase lunar, una iluminación del 26.24% con una luna creciente y por supuesto la recomendación del día también para todo el país, que tenga precaución en carreteras. Las posibilidades de lluvia se mantienen para el resto de la jornada y también para el fin de semana, por lo tanto las carreteras podrían estar más resbaladizas que lo usual, por lo tanto para las personas que se trasladan al occidente específicamente del territorio guatemalteco, que se mantengan alerta. Bueno, circular con precaución entonces. Muchas gracias, Lorraine. Es lo que está pasando esta mañana, por supuesto. Es la información que tenemos a esta hora del día y hay que tomarlo en cuenta. Nos vamos rápidamente a las calles porque sí comenzamos analizando lo que ha sucedido con la historia del día. Bueno, y se ha registrado y notablemente en los últimos días y en este mes y lo que nos puede esperar para el resto del año 2017 con el aumento del parque vehicular. Efectivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el fenómeno que se está dando? Se lo presentamos a continuación. Entramos de 6 de la mañana y se alarga incluso hasta las 9 de la mañana. Esta tendencia seguirá influyendo durante agosto y septiembre. Hoy estamos teniendo congestionamiento desde las 4:30 de la tarde, incluso hasta las 9:30 o 10 de la noche en algunos sectores. Las calles y avenidas de mayor circulación, ingresos y salidas de la capital han requerido una constante coordinación interinstitucional entre municipios aledaños a la capital. Para los usuarios que provienen de San Cristóbal, pues les estamos informando que de 5:15 a 5:25 de la mañana vamos a tener prioridad de paso debidamente programado de San Cristóbal a la ciudad de Guatemala.
Bueno, y eso es notorio. Usted que circula todos los días se dará cuenta cómo está la situación del tránsito, sí, ¿verdad? día Es con increíble. día. Los últimos 2 días fueron incluso más fuertes. Esto es lo que está sucediendo entonces en la ciudad de Guatemala. Para agosto se prevé que incremente un poco más por las fiestas. Bueno, eso es lo que ocurre a esta hora de la mañana. Y Julio León desde las calles también tiene el reporte para nosotros. Buenos días, Julio. Vamos contigo. Cuéntanos dónde estás ubicado y qué está pasando. Compañeros, muy buenos días. Buenos días. Y sí, efectivamente estamos aquí desde temprano realizando este monitoreo del tránsito vehicular, así que todos desde ya tengan un feliz viernes. Les informo que no hay mayores alertas viales a esta hora de la mañana, pero por favor ponga atención porque ya los ingresos a la ciudad capital empiezan a tener movimiento. Lo que vemos ahora es la calzada Roosevelt, toda esta línea vehicular que deriva desde el ingreso a través del sector de Misco, que se encuentra ya con una cierta carga vehicular. Sin embargo, la cola por la ruta interamericana aún no ha empezado, por lo menos a esta hora. Todo este tránsito continúa hasta el Boulevard Liberación y ya se encuentra bastante despejado antes de llegar al puente Tecunumán. Ahora, si hablamos de carretera El Salvador, empieza ya una carga vehicular hacia el ingreso de la ciudad capital a la altura del kilómetro 16. Hay algunos vehículos haciendo cola y ya luego hasta llegar al kilómetro 8, ya en el ingreso al Boulevard Vistahermosa a través del Trébol de Vistahermosa. La ruta del Atlántico ya reporta un tránsito vehicular congestionado desde el kilómetro 7 a esta hora para todos los que se dirigen desde zona 18 hasta zona 6 a través de la vía principal. Reportaban a eso del kilómetro 5 un tráiler detenido por desperfectos mecánicos. Sin embargo, las autoridades mencionan que ya no hay nada por qué preocuparse, por lo menos a la altura de ese sector. Cuesta de Villalobos, justamente ingresando a través de la ruta del Pacífico, kilómetro 13, ya empieza la carga vehicular. Afortunadamente por el momento se reporta fuera de obstáculos y luego tenemos que mencionar el centro de la ciudad capital que por el momento se encuentra más despejado. Ahora, si usted está ingresando a través del anillo periférico hacia la zona 2 o hacia la zona 1 pasando el puente del Incienso, le comento que ya empieza ahí la carga vehicular en el carril que se dirige al centro, más bien en los 3 carriles que se dirigen al centro pasando sobre el puente. Esa sería la información que tenemos que darle a usted por este momento. Igualmente quédese pendiente porque nosotros estaremos actualizando cualquier eventualidad que surja a lo largo de esta jornada durante, la hora pico más bien del tránsito vehicular. Con esto, pues bueno, vamos de vuelta al estudio con ustedes, por supuesto, deseándoles un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Julio. La información desde las calles y ahora nosotros a repasar Prensa Libre. Tenemos ya lista la información para ustedes. Prensa Libre presenta. Bueno, tenemos 3 noticias fuertes en la portada de Prensa Libre. La primera de ellas tiene que ver con la red que habría montado Alejandro Sinibaldi, que operó durante 11 años. Además, el victimario que confesó que mató a 2 niños por venganza. Y como vemos ahí, Maduro se aferra al poder, abrazado a la bandera de Venezuela. Y bueno, con esta situación de conflicto, imágenes muy contrastantes, mientras los venezolanos siguen protestando y exigiendo libertad en este país. Tenemos más información que encontramos en el interior de Prensa Libre y resalta lo que está sucediendo con el Ministerio de Desarrollo y lo que podría suceder en los próximos días. Entrega del bono condicionado camina paso a paso y lento. Presupuesto ejecutado por la cartera a cargo de José Moreno llega al 12%. Este gasto deficiente llevaría entonces a dimitir al ministro de Desarrollo. Solo 4 de 22 gobernadores quedaron en firme. Escuche usted esta información, también es importante para lo que está ocurriendo en distintos departamentos. Como resultado de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el gobierno cambiará definitivamente a 8 y revisa la situación de otros 10. Y una noticia que encontrábamos en la portada de Prensa Libre, esta red de Alejandro Sinibaldi, que funcionaba desde hace 11 años, mejor dicho. El Ministerio Público lee los cargos en contra de 28 sospechosos del caso Construcción y Corrupción ante la jueza mayor Riesgo de. Bueno, ahí están las noticias que en un ratito desarrollamos porque hay muchos temas, pero para los que salen temprano pues le queremos dar una pincelada de algunos de los temas más importantes de lo que ocurre en el país y el mundo. Y justamente vamos con esto, las portadas internacionales. Ya está Crista García con nosotros. Crista, como cada mañana, con la información. Hola Crista, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Muy bien, es Llegó el viernes, muy feliz de que ya llegó este ¿Contenta día. o no? Lo estábamos esperando mucho, pero la información no se detiene como cada mañana y el recorrido habitual por las portadas internacionales para que usted que nos elige desde temprano salga muy bien informado de casa. Empezamos con las portadas y nos vamos hasta Venezuela. El Nacional en su pantalla hablando esta mañana del ministro Reverol que suspendió hasta el martes el derecho de manifestar. Los sindicatos mantienen la huelga y el MUD llama a la toma de Venezuela. La coalición sindical anunciaba a través
de este personaje, el directivo de la Federación de Trabajadores Petroleros, que esta decisión de no acudir a los centros de trabajo va a continuar hasta que se restituya el orden constitucional y se instaure un gobierno de unidad nacional. Importantes noticias que abarcar, por supuesto, más adelante en nuestro recorrido internacional. Nos vamos ahora a Argentina. ¿Qué dice el Clarín esta mañana? Hablan también de Venezuela en su portada principal y del presidente Maduro, que prohíbe las marchas y la oposición y llamaba a tomar las calles. Esta crisis del régimen chavista que crece en dramatismo. Y también fotografía principal del Racing, que dio vuelta con los pibes y avanza a la Sudamericana. Importantes noticias del deporte que abarcan los titulares esta mañana de Argentina. Y también nos vamos hasta Chile esta mañana, en Mercurio, que es otro periódico que vamos a repasar, y habla del repunte del precio del cobre que elevaría aportes del Codelco al fisco en el 2017. 2.000 millones de dólares es su máximo en 3 años. También en fotografía principal, una terrible noticia de las lluvias que inundan y paralizan Estambul y la crisis humanitaria de Venezuela en cifras. 58% de los docentes reporta faltar semanalmente a su trabajo para poder buscar alimentos. Y también otras noticias importantes del Ministerio de Salud, que propone un nuevo etiquetado para los remedios y reduce el tamaño comercial. Varios temas que abarcar, pero como le decía, más adelante en nuestro recorrido internacional le vamos a dar las noticias y los hechos internacionales más relevantes. Buenos días. Buenos días, Crista, muchas gracias. 6:08, comenzamos analizando la noticia y nos ubicamos en San Juan, Zacatecas. Bueno, esto tiene que ver con el hashtag que hoy estamos poniendo, que está apareciendo en su pantalla, por supuesto, y con este caso que llamó mucho la atención, que causó mucha preocupación y obviamente la tristeza por la pérdida de estos 2 menores este año. Y por medio de operativos denominado Operación Angelus se llevaba un operativo y varios allanamientos en Quiché, en San Juan, Zacatepeques, en Chimaltenango y en la ciudad capital. Por medio de las diligencias se lograba la captura de 4 implicados en el secuestro y posterior asesinato de 2 niños de 9 y 11 años. Debemos recordar que el hecho ocurrió en San Juan, Zacatepeques, por la disputa de terrenos, según narraban los capturados. Comenzamos con la crónica. En 8 allanamientos, las autoridades capturaron a 4 integrantes de una estructura de secuestros catalogada como sanguinaria, denominada Los Pecado. Los criminales secuestraron a 2 niños de 9 y 11 años, exigiendo 1 millón de quetzales por su liberación, y al no entregar la cantidad, el líder de la estructura, identificado como Juan Peruch Mejía, confesó haber asesinado fríamente a los infantes. Es el error que cometí yo, por eso le dije yo a los señores, pues, buen trabajo hicieron, que tenía que pagar lo que hice, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Que como Dios dice que lo que hace uno pues tiene que pagar, ¿verdad? Sí, la verdad que nosotros no somos asesinos ni somos secuestradores, sino que somos comerciantes. Pero sí mató a los niños. Pero lamentablemente sí, por el terreno. Junto a él, Augusto Batén Soc, Francisco Batén, Rosa María Patzán colaboraron en el secuestro y posterior asesinato, mientras que la población retuvo a David Patzán y fue entregado a las autoridades, señalado de ser cómplice. Estos asesinaron a los 2 niños y los dejaron dentro de costales en la aldea Cruz Blanca de San Juan, Zacatepeques, del departamento de Guatemala. Los cuerpos presentaban heridas cortantes en el área del cuello ocasionados por arma blanca. Luego de la investigación, que en un momento se les va a compartir el detalle, la Fiscalía solicitó ante juez competente las órdenes de aprehensión de las 4 personas que fueron el día de hoy detenidas por los delitos de asesinato, que tiene una pena establecida en la Ley Sustantiva Penal de 25 a 50 años, plagio o secuestro, que tiene también la misma pena regulada en el Código Penal, y asociación ilícita con una pena de 6 a 8 años de prisión. El asesino confeso debatió las investigaciones y dijo que el macabro hecho fue por una venganza y no un secuestro. Sí, la verdad que nosotros no somos asesinos ni somos secuestradores, sino que somos comerciantes. Pero sí mató a los niños. Pero lamentablemente sí, por el terreno. Señalados de asociación ilícita, secuestro de menores y asesinato, los capturados fueron puestos a disposición de los juzgados de Misco. Bueno, usted escuchaba la frialdad con la que esta persona confesaba entonces que sí, que lo había asesinado, pero sin una muestra en su rostro ni de dolor ni de arrepentimiento, como contando una anécdota más. Realmente esto es lo que causó
una reacción inmediata en todas las redes y en la gente que escuchaba estos testimonios. Indignación, definitivamente. Ya estamos a pocos minutos de leer realmente lo que se ha comentado en nuestras redes sociales. Tenemos que seguir hablando de este tema, sí, porque los secuestradores de estos pequeños en San Juan, Zacatepeques, y asesinos además de estos dos niños, abordaron a los medios de comunicación cuando se encontraban en tribunales. En su intervención, uno de ellos señaló cómo actuaron para poder secuestrar a sus víctimas, además de señalar que le dio muerte a los dos niños con un cuchillo. Escúchelos ustedes. Me contrataba por el David. ¿Me está viendo también? Mi mamá. Y ya no me quedaba porque me tenían que matar a mí. No sabe nada. Solo me mataban siempre. Y ahorita no sé por mi familia. Ahí está en San Juan. Porque se aprovechó de mi papá, él tomaba bastante. Sí. ¿Con qué? Y gracias a Dios, ¿Con qué lo mataron? pero mi papá se dejaron como 2 o 3 veces con mi mamá. Es así como Juan Peruch Mejía confesó el asesinato a cuchilladas de los dos niños en San Juan, Zacatepeques. Según las autoridades, tenían las heridas en el cuello. Los cadáveres de Carlos Daniel Chiquín, de 9 años, y Oscar Armando Toc Kotzajay fueron dejados amarrados de manos y pies dentro de costales al costado de una calle. Los capturados por este asesinato son los hermanos Francisco y Augusto Batensoc, Juan Peruch Mejía, el que confesó, y María del Rosario Patzán Avig, esta última, según las autoridades, la mente maestra que elaboró el plan para el secuestro y el millonario cobro, pese a saber que la familia era de escasos recursos. Según las autoridades, Patzán Avig fue quien hizo el plan para el secuestro. Ella llegaba a la humilde casa de los Top Kotzajay, papás de Oscar Armando Top, de 11 años. Tanta era su cercanía con la familia que hasta tomaba café con la madre de Oscar, según las investigaciones de la PNC. Bueno, indudablemente causan repudio estas declaraciones de este asesino confeso, donde relata de qué manera lo hizo, por qué lo hizo, y obviamente esto vuelve a generar, porque no es un hecho aislado, porque no es un hecho separado, por supuesto, una realidad complicada y delicada que se vive en nuestro país, sobre todo tomando en cuenta los grupos más vulnerables, que son los niños y que son las mujeres. Por eso saludo a Lisandro Acuña, que es analista de IBNUSAC. Lisandro, viva la noticia, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, ¿qué reflexión y qué opinión le merece este hecho que estamos viendo? Buenos días. Buen día. Hechos totalmente lamentables, como usted lo dijo, repudiables. Estamos viendo prácticamente una descomposición social. Se han perdido los principios, los valores. ¿Cómo es posible que se le dé más importancia a un conflicto por un bien inmueble y en este caso se asesinen a dos niños inocentes, indefensos? Obviamente, como usted le dijo, uno se queda sin palabras, se queda frío cuando escucha las declaraciones de estas personas al ser confesos. Es un hecho totalmente premeditado, alevosía, hay ventajas sobre las víctimas. Estos temas prácticamente sí, déjeme decirle que impactan profundamente en la población guatemalteca, pero es la realidad que estamos viviendo actualmente. Esa descomposición social, esa pérdida de principios, de valores. Vemos cómo familias completas están vinculadas al crimen organizado. Se está dando ese legado a los niños, a las niñas, que obviamente son los más afectados, captados por el crimen organizado también. Pero es lamentable que en este país problemas de tipo familiar se estén solucionando, quitándole la vida a personas que pueden tener un futuro y que obviamente pueden tener una trayectoria. Están las vías pertinentes, como por ejemplo si hay un conflicto, y esto es un llamado que se le hace realmente a todos los guatemaltecos. Están las vías legales para poder enfrentar esta clase de situaciones y poder dilucidar este tipo de problemas que se dan, en este caso concreto, sobre un bien inmueble. Quería hacer referencia también a un tema fundamental. Si bien ellos aceptan la culpabilidad, vemos al actor material, en este caso, que acepta haber eliminado físicamente de forma cruel a los niños. Es un tema que también hay que discutir, porque muchas veces dicen la persona es confesa, pero el artículo 16 constitucional es claro en la declaración contra sí, contra parientes hasta el 4º grado de consanguinidad.
es una declaración extrajudicial en la cual pues no tiene ningún valor probatorio. Las investigaciones, quiero hacer una reflexión también al trabajo que ha hecho el Ministerio Público. Considero que hay pruebas sumamente sustentadas sobre este caso que puedan demostrar la participación ya ante los tribunales correspondientes. También hay que decirlo, la Policía Nacional Civil con todas sus precariedades, el INACIF también, que fue fundamental en los peritajes, por ejemplo el peritaje acústico, que es el reconocimiento de voz, el análisis dactiloscópico, el morfológico, y se ha visto una mejor investigación criminal por parte de la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público. Esa articulación institucional prácticamente ha dado, por ejemplo, con herramientas fundamentales, como lo son las escuchas telefónicas, y así también los agentes encubiertos, el seguimiento que se da institucional en relación a las comunicaciones que se dieron, y el otro tema, las cámaras también fueron fundamentales para poder determinar y ubicar, en este caso, por ejemplo, los vehículos y las personas que participaron. Creo que hay suficientes elementos de prueba para que el Ministerio Público pueda sustentar una acusación y que estos casos no queden impunes. Lo bueno es que se da la captura en este caso, no es un caso que no está impune. Yo creo que esto sienta un precedente muy valioso para que prácticamente este tipo de casos lamentables no se estén dando en nuestro país. Muchísimas gracias. Completo el informe de Lisandro Acuña de INUSAC. Muchos puntos importantes que ha tocado Lisandro en este análisis que hacemos. Recuerde la pregunta que esta mañana estamos lanzando. Acabamos de escuchar las declaraciones entonces del asesino confeso al decir de qué manera, con detalles, asesinó a estos dos menores de 11 y 9 años. Pregunta que aparece en pantalla entonces rápidamente. La ponemos nuevamente y ahí está. Hombre capturado confiesa que secuestró y asesinó a 2 niños por supuesto conflicto de tierras en San Juan Zacatepeques. ¿Cómo cataloga usted este acontecimiento? Hashtag BLN, Banda Confiesa. ¿Qué es lo que opinan los guatemaltecos? Ya tenemos respuestas. Bueno, nos vamos contigo entonces para que nos cuentes, Pedro, lo que dice la gente esta mañana en relación a lo que estamos cuestionando. Hola compañeros, muy buenos días. Y bueno, desde muy temprano ya tenemos comentarios y obviamente pues todos pues muy lastimados por esta noticia. Y los comentarios son los siguientes. Siempre esto pues en Facebook. Pongamos en pantalla entonces algunos y también pues les recomiendo leer pues el pesar de muchos guatemaltecos y muchos televidentes que nos ven en esta mañana. Por ejemplo, Freddy Alexander nos comenta: la justicia no existe en Guatemala. Esto en poco tiempo los van a dejar libres con una buena mordida porque es así la ley. Se vende tratándose de secuestradores. Son millonarios, tienen lo suficiente para pagar. Marisol Rodríguez comenta: hasta que no apliquen castigos definitivos como la pena de muerte, dejarán de hacer lo que se les dé la gana con la vida de inocentes. La ley es un chiste en el país, no se los tomamos en serio. Policías presos por abuso de autoridad con los bebés, asesinos, violadores, estafadores, corruptos, viviendo de gratis en cárceles tipo hoteles 5 estrellas, mientras que nosotros seguimos pagando cada gota de agua que consumen. Qué tristeza, nos queda la esperanza de la justicia divina se encargue. Por ejemplo, también pues Tatiana Alonso también nos escribe esta mañana, dice: qué valiente desahogarse con los niños. Mario Mejía: los hubieran linchado mejor porque eso que hicieron no tiene perdón de Dios. Hugo López: una gran felicitación a la PNC, buen trabajo. Eunice Betancourt también nos escribe esta mañana y comenta: qué horrible el uniforme de las chicas polis. Carla Marroquín: enfermo de la mente, igual la mujer, qué pecado. Y Marisusel Lima dice: ojalá se queden 100 años en la cárcel, gente loca. Janet Ramírez: línchenlo. Daniel Batz: deberían aplicar la pena de muerte. Y así son un montón de comentarios que tenemos en esta mañana. Laura de Varías: repudiable. José López: deberían de quemarlos vivos para que otros no lo hagan, quémenlo para que sientan. Esos son entonces algunos de los comentarios que tenemos en esta mañana. Como ve, pues la mayoría son comentarios de repudio, comentarios de rechazo por esta pues horrible situación, este horrible crimen. Regresamos con mucho más en redes sociales, compañeros. Gracias por los comentarios. En instantes seguimos leyendo muchos otros, pero nos vamos a las calles ahora con nuestro compañero Alberto Cardona está listo para informarnos lo que sucede en las calles. Adelante, Alberto. Buen día. Ricardo, Vero, muy buenos días. Importante información, ubicados en el Boulevard Los Próceres, específicamente frente al numeral 19-10 de acá del sector de la zona 10, donde en horas de la madrugada pues se reportó un accidente de tránsito que fue cubierto por elementos tanto de bomberos voluntarios como municipales, donde trasladaron a 2 personas hacia un centro asistencial presentando pues una serie de heridas luego de este accidente de tránsito de una camionetilla de color negro
de reciente modelo y este pick-up que según se nos informó pues trasladaba algún tipo de material para la elaboración de algunos pozos. Ya estas personas, los piloto y copiloto, pues fueron trasladados de urgencia hacia un centro asistencial. Ya se han presentado hacia el sector las aseguradoras, también las autoridades de la Policía Nacional Civil, para ponerse de acuerdo conforme los pagos y los trámites correspondientes para tanto pagar los vehículos dañados como también el mantenimiento de estos vehículos y asimismo también quedar claros de cuál será la forma del pago de la asistencia médica de las personas que han resultado lesionadas. Ustedes observan pues claramente pues este aparatoso accidente que en horas de la madrugada provocó congestionamiento en el sector. Ya estos vehículos ya han sido retirados, se espera que en pocos minutos ya sean trasladados hacia las áreas correspondientes donde determinen las autoridades policíacas. Si usted tiene previsto circular a esta hora de la mañana por el sector de Boulevard Los Próceres, hágalo con normalidad, no hay congestionamiento vehicular, ya las autoridades municipales han retirado los vehículos de este sector, los han retirado, los han colocado en la acera, específicamente frente al numeral 19-10 de acá de la zona 10. El tráfico está fluyendo con normalidad. También se tiene previsto que en pocos momentos pues también se estén presentando los dueños del vehículo, del pick-up, específicamente de la empresa, del grupo de la elaboración de pozos, para determinar qué fue lo que sucedió. Ya las autoridades municipales, también los grupos de las aseguradoras estarían solicitando a las autoridades municipales del área que por favor les proporcionen los videos para determinar quién de los dos pilotos tuvo la culpa o la responsabilidad de este accidente que se registró en horas de la madrugada en el sector de la zona 10. Como repito, tráfico normal. Si usted tiene previsto circular por el sector de la zona 10, no hay ningún tipo de problema. Este accidente se registró en horas de la madrugada. Lamentablemente pues han resultado gravemente heridas dos personas que han sido trasladados a un centro asistencial. Con esta información, imágenes de mi compañero en cámara, Wilmer Ruiz, yo regreso con ustedes, Ricardo Vero, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, gracias Alberto, de las calles, por supuesto, información. Volvemos en instantes contigo para tener más temas. Hablamos de otros casos. Y de los casos de corrupción que han sonado últimamente, específicamente el caso Construcción y Corrupción. Vamos con este entonces, porque en Torre de Tribunales se realizaba la audiencia de primera declaración del caso Construcción y Corrupción. En la misma, uno de los sindicados que presentó una complicación médica no fue justamente enviado a prisión preventiva con el resto de los integrantes. Raúl Alvarado Cuevas se presentó voluntariamente en la audiencia. Hace 2 semanas no se encontró en su domicilio, uno de los lugares allanados. Hoy, su abogado defensor pidió que no vaya a prisión por una hernia. Estimó procedente revocar la orden de aprehensión emitida en contra del señor Raúl Eduardo Alvarado Cuevas, citándolo para las subsiguientes audiencias dentro de esta causa. También se ordenó para que se evalúe por el INASIF para determinar su estado de salud. Que pudieran llegar a examinar a mi defendido, Juan Francisco Sandoval Girón, debido a que estaba padeciendo de problemas pulmonares. La imputación se dio para todos los sindicados y los 5 mayores de edad que fueron citados. Sin embargo, el Ministerio Público tuvo una confusión en la acusación de René Felipe Cardona y Juan Arturo Hegenler. También pidió aclaración sobre Anelis Herrera. El Ministerio Público indicó que las investigaciones no encuadran en el financiamiento ilícito. ¿Cómo operaba la red de Alejandro Sinibaldi? Pues en teoría son 11 años los que habría tomado construir esta red, crear estas empresas de cartón y que esto sirviera de alguna manera para poder financiar, bueno, las aspiraciones políticas que tenía el ex político Alejandro Sinibaldi, hoy prófugo de la justicia. Bueno, fíjese usted que ayer se le leyeron los cargos a 28 sospechosos que el Ministerio Público señala. Estamos hablando de una red de pago y cobro de sobornos que operó en el Ministerio de Comunicaciones durante la gestión de Alejandro Sinibaldi y surgía hace 11 años. Eso lo exponían en el juzgado de mayor riesgo de...
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, detalló a la jueza Erika Aifán que las pesquisas del caso conducen a que desde noviembre del año 2006 Sinibaldi habría formado una red de empresas de cartón y de pantalla que mezclaban capital ilícito e ilícito en operaciones comerciales y que los recursos captados habrían sido utilizados para bienes inmuebles y promover su carrera política. La red operaba en Guatemala, en Izabal, en Escuintla, en Petén, además de haber establecido empresas en Nicaragua y Panamá. Debemos recordar entonces que Sinibaldi fue uno de los fundadores del Partido Patriota, personaje muy cercano a Otto Pérez Molina, personaje muy cercano también a Roxana Valdetti, amigo del hoy prófugo de la justicia Eric Archila, claro. Es decir, un personaje fuerte dentro del Partido Patriota. Y el que se perfilaba para convertirse en su candidato, y de hecho lo fue por unos meses el candidato presidencial por parte del Partido Patriota. Tenemos que cambiar de tema. Bueno, hablar de las audiencias y del caso Plaza Fantasma. Así es, que es lo que sucedía en cuanto al Congreso de la República. En este caso, relacionado específicamente al expresidente del Congreso, Pedro Muadi, se dio en condiciones inapropiadas. El hacinamiento en la sala de audiencias provocó que se afectara ciertas partes del proceso y algunos trabajadores se quejaron incluso al respecto. Ponga atención. Solo los investigados son 30, que además de sus abogados defensores, querellantes, acusadores y personal del juzgado superan las 60 personas que se acomodaron en el juzgado 11º a cargo del juez Eduardo Cojulum. El expresidente del Congreso, Pedro Muadi, así presenció la audiencia. La sala no tenía capacidad, tampoco hubo otra sala disponible en la torre de tribunales. Los sindicados y trabajadores compartieron espacio y solo los escritorios los separaba. Muadi y Jimena Toriello son quienes estaban más cerca de la sala de audiencia. Para que hubiera contacto visual con el juzgador, se quitaron algunos vidrios de las persianas. En todo el juzgado se escuchaba el desarrollo de la audiencia. Trabajadores del juzgado indicaron que se sentían incómodos, pero se tomó la decisión de celebrarse la audiencia en esas condiciones para que no se diera más retrasos. En los últimos procesos son más los involucrados y por ello se creó una sala de mayor capacidad. El caso más grande es cooptación del Estado con más de 60 involucrados. Bueno, de esta manera se llevaba a cabo entonces la audiencia. Bueno, otro caso importante, temas que han sido y que han tenido resonancia esta semana. Hablamos de los pandilleros que permanecen internados en el correccional Las Gaviotas, que serán trasladados a varios centros para evitar nuevos hechos violentos. Señalemos que durante los días de motines, más de 30 vecinos resultaron tremendamente afectados por los gases lacrimógenos y están pidiendo que se retire ese centro del lugar. Sigue generando protocolos de seguridad tanto internos como externos. Mañana los vecinos de los alrededores de Gaviotas estarán protestando frente a las instalaciones de bienestar social. Los vecinos afirman que desde hace varios años ha crecido su molestia por la cercanía de sus hogares con el correccional. El objetivo de la protesta es solicitar al gobierno que todos los menores de edad integrantes de pandillas sean trasladados a otros correccionales. De lo contrario, no dejarán que ningún trabajador ingrese a Gaviotas. Varios monitores que brindan apoyo a los menores de edad también han afirmado que ya no quieren trabajar junto a los pandilleros porque temen por sus vidas. Damos vuelta de página, hablamos entonces de este simulacro que habíamos anticipado el miércoles, que se realizaba ayer, para estar preparados por cualquier situación que se pueda generar y porque el aeropuerto de Guatemala necesita certificaciones. Claro, y tenemos que contarles a ustedes entonces qué era lo que sucedía. Ayer, justamente, autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora han sido criticadas por la poca eficiencia en las distintas áreas, tal como sucede en el tema de protocolos de seguridad. Hoy se realizó, ayer, mejor dicho, se realizó un simulacro en el aeropuerto en donde se evaluaron varios aspectos, tanto positivos como negativos. Ponga atención usted a lo que sucedía entonces en este simulacro. ¡Mata a ese imbécil! ¡Mata a ese imbécil! ¿Dónde está el trabajo? ¡Quiere morir! Estas imágenes fueron captadas por el ente de noticiero Guatevisión. Imágenes que representan un simulacro de la toma de rehenes en un avión. Para informarme que en este momento van a liberar a otro pasajero. Decirles que se alejen, que lo vamos a liberar, pero que se alejen.
El simulacro fue organizado por Aeronáutica Civil. El fin, ser evaluados por organizaciones internacionales en protocolos de seguridad aérea. ¡Qué vienen! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Disparen todos! ¡Vienen los policías! ¡Vienen los policías! ¡Vienen los policías! En el simulacro participaron 24 tripulantes y 7 secuestradores que solicitaban que un capo del narcotráfico fuera liberado por las fuerzas de seguridad. Durante la actuación del Comando Antisecuestros de la PNC y el Grupo Caibil del Ejército fueron los encargados de liberar y tomar el control del avión. El gobierno recibirá en enero del 2018 la calificación del simulacro. Bueno, y realmente funcionó en este simulacro, por supuesto, con la intención para lograr justamente que Guatemala pueda ser certificada y que además sepamos cómo actuar y cómo reaccionar en este tipo de casos. En un caso de estos, eso era lo que sucedía. Entonces fue bastante criticada por la falta de reacción que aparentemente tuvieron los diferentes sectores. Pero tenemos que dar vuelta de página y hablar de la falta de respeto que existe en torno a los peatones en Guatemala por parte de los Efectivamente, hay que hablar de este otro tema porque una iniciativa de ley planteada por un diputado de la bancada oficial busca empoderar a los peatones que transitan por las calles de Guatemala. En las calles de diferentes zonas es común encontrar agujeros en banquetas o tapaderas en mal estado. Ante esto, el diputado Julián Tezucún propuso una iniciativa de ley para que empresas que presten servicios de telefonía, cable, agua y luz reparen y le den mantenimiento a las aceras. Dicha ley pues se llama seguridad peatonal. ¿Por qué seguridad peatonal? Porque esto vamos a tratar de llevarla al pleno lo más pronto posible, porque es ridículo de que las empresas que se hacen uso de las banquetas hoy por hoy pues tengan la pasibilidad y no puedan reparar, no puedan darle mantenimiento a los grandes agujeros de las tapaderas que consiste del trabajo que ellos utilizan. Acá hay evidencias, no únicamente es en la zona 1. La propuesta incluye que los peatones puedan reclamar a estas empresas por gastos médicos si sufrieran algún accidente o si resulten lastimados al transitar por las aceras. Informativo, no se olvide que tenemos muchos temas todavía para seguir avanzando hasta las 8 de la mañana. Así que tenemos que salir a las calles, ver lo que está sucediendo en cuanto a el tema vehicular. Dale, bienvenida, feliz viernes. Gracias, compañeros, muy buenos días, gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Noticia y por supuesto tenemos detalles importantes del tránsito vehicular. Regularmente los lunes, los viernes hay un incremento de tránsito, muchos guatemaltecos estarán finalizando su semana laboral y definitivamente utilizan su vehículo para realizar algunas compras o incluso para algunas actividades sociales, pero cabe resaltar que debe de tomar en cuenta que no debe conducir bajo efectos de alcohol. ¿Por qué hacemos mención de este comentario? Porque los viernes regularmente sucede este tipo de situaciones que puede incrementar la cantidad de víctimas en hechos de tránsito. Vamos a informarles lo que está sucediendo en el tránsito vehicular en distintos puntos de Villanueva, donde la Policía Municipal de Tránsito desde muy temprana hora está activando los carriles reversibles. Se tiene conocimiento que ya ha retirado algunos obstáculos y definitivamente es importante que usted antes de salir de casa conozca qué es lo que está sucediendo y este es el sector del Búcaro y Mezquital. Es una de las rutas que apoya a vecinos de San Miguel Petapa, de Villanueva, de Villa Canales, que están transitando hacia la calzada Raúl Aguilar Batres y utilizan esta conexión del puente La Prosperidad hacia el Búcaro Mezquital y posteriormente llegar al Senma, donde es un punto complicado de tránsito por el paso frecuente de peatones que están ya acercándose al área del Transmetro. Así que tome en cuenta también este paso frecuente de peatones. Ahora vamos a verificar lo que sucede en otro punto de Villanueva, que es el área de Prado de Villahermosa hacia Ciudad Real y Avenida Petapa. Lo que usted observa es esta fuerte carga vehicular proveniente de Boulevard El Frutal, de Villahermosa, de San Miguel Petapa y que se está incorporando y está a la espera de los carriles reversibles que se activan hacia la Universidad de San Carlos, hacia la zona 12 y zona 21, donde la PMT ha reportado sin novedades, no hay
ningún tipo de obstáculo que pueda generar mayor congestionamiento. Y esta es otra panorámica también del sector de Ciudad Real. Acá podemos observar cómo se comporta el tránsito, no solamente para las personas que se dirigen a la ciudad capital, sino también para las personas que se están desplazando hacia el sur. Regularmente encontrarán un cierre vehicular, que es lo que usted observa. Esta fila de vehículos se mantiene al momento de activar los carriles reversibles. El tiempo de espera es de 20 minutos, así que tome en cuenta estos 20 minutos para poder planificar sus actividades y evitar que esto pueda provocarle problemas para poder llegar a su punto de labores. Ahora vamos a detallar también lo que sucede en el tránsito vehicular en el sector de la 29 calle, calzada Raúl Aguilar Batres. Muchas personas aún están utilizando sus luces bajas. Esta fotografía fue hace algunos minutos y vemos que el tránsito hacia el sur pues también está bastante lento, tomando en cuenta que hay reducción de carriles por carriles reversibles que se están realizando en este punto. Entonces se retira un carril hacia el sur y esto se estaría finalizando totalmente a las 7:15. Vemos parte de la labor que realiza la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva en distintos puntos de nuestro sector. En este caso pues se está apoyando en una asistencia vial, un cambio de llanta. Es importante también que usted pueda recibir esa asistencia vial, pero usted debe de contar, como lo establece el artículo 14 del reglamento de tránsito, con su equipamiento básico, una llanta de repuesto, la herramienta para hacer este cambio de llanta para que el obstáculo, en este caso el vehículo averiado, no genere mayor impacto en el tránsito vehicular. Y pues la conductora en este caso portaba todo su equipamiento básico y eso definitivamente la hace una conductora responsable. Ahora observamos el área de Boulevard El Frutal. Esto ya es el final de Boulevard El Frutal para las personas que vienen del Condado del Carmen, sectores de Villanueva, San Miguel Petapa y se están incorporando hacia Prados de Villahermosa. Vemos que el tránsito pues tiene distancia prudencial entre vehículos. Esto quiere decir que definitivamente el tránsito vehicular está totalmente fluido y también observamos que hay algunos peatones que quieren atravesar la vía, así que usted recuerde que los peatones tienen prioridad de paso en la vía pública y usted debe detener la marcha para cederles el paso y de esa forma evitar más víctimas en hechos de tránsito. Y le dejamos este recordatorio: ya estamos a pocos días de finalizar el plazo que ha dado la SAT para hacer el pago del impuesto de circulación 2017. El reglamento de tránsito establece que usted debe de contar con tarjeta de circulación, calcomanía vigente, para poder de esa forma, en su momento, evitar sanciones en materia de tránsito. Este es el documento que usted debe de presentar en los operativos para evitar multas de 500 quetzales y la PMT de Villanueva iniciará estos operativos el día lunes para poder verificar que todos los guatemaltecos hayan dado cumplimiento a lo que es el pago del impuesto de circulación. Y hoy también tenemos una importante información para los conductores de vehículos de 2 ruedas. Hoy es el Día del Motorista. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva estará realizando el día de mañana una caravana. Esta caravana iniciará a las 11 en punto de la mañana en el sector de Villanueva. Específicamente el punto de salida de esta caravana será en el Mercado Nuevo como punto de referencia. Esperamos que todos los motoristas puedan asistir. Eso sí, esperamos que todos porten su casco protector. Se estará realizando una caravana que realizará pues el recorrido del Mercado Nuevo de Villanueva hacia Paseo del Lago. Posteriormente llegamos frente al muelle del lago de Amatitlán, retornamos hacia lo que es Naciones Unidas o ruta antigua de Amatitlán hacia Villanueva, posteriormente la ruta al Pacífico y retornaremos al sector de Villanueva, al Mercado Nuevo, donde se estarán realizando actividades como servicios de motocicletas, se estarán colocando cintas reflectivas en los cascos protectores y también en las motocicletas con el fin de generar más visibilidad en los conductores de vehículos de 2 ruedas que lamentablemente están encabezando las víctimas en hechos de tránsito y también pues lamentablemente son las personas que en nuestro país y en el sector de Villanueva se reportan mayor cantidad como fallecidas. Así que motoristas, mañana a las 11 en punto los esperamos en el sector de Villanueva, en el Mercado Nuevo, para realizar esta caravana y así conmemorar el Día del Motorista. Así que ha sido la información que les comparte la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Más adelante les estaré actualizando con un nuevo reporte. Así que acá continúan con más información. Gracias, Dalia. Lo que está ocurriendo en las calles muy tempranito, por supuesto. Y vamos con las notas de lo que pasa justamente en el país, azotado por robar. Una práctica que ya se ha vuelto muy común, por supuesto, que se ha vuelto muy intensa en muchos lugares. Y vea usted estas imágenes a continuación. Efectivamente, en la plaza San Pedro Jocopilas, Quiché, autoridades indígenas azotaron a un hombre acusado de robar en un comedor de ese municipio. Bueno, vea usted, esta escena se vuelve aún más drástica cuando una mujer con un bebé en brazos trata de evitar el castigo, aparentemente de su pareja. No tienen corazón de gente, por eso son así. No le enseñaron a ser gente. A ella no le pegan. No. A él no le van a pegar.
hartos hay que pegarle a ella, dice. Es que aquí es ley, aquí no. A la vez tu marido te va... ¡No! ¡No te acuerdo! Pero ni tu padre te pega así. Esto ocurría en la Plaza San Pedro Jocopilas, entonces es el famoso castigo indígena de las autoridades que deciden azotar a un hombre que fue acusado de robar en un comedor de ese municipio. Esto pasa en Guatemala. Hacemos una pausa y volvemos, son las 6 de la mañana con 42 minutos. Hay más temas para compartir con ustedes. Quédese, cuando regresemos estoy más. Al volver, más información. Cuando regresemos, autoridades verifican el avance de la construcción de tramos carreteros, esto en San Marcos. Crisis en Venezuela. Nicolás Maduro advierte que enviará a prisión a quienes interfieran con la elección de la Asamblea Constituyente que se llevará a cabo este domingo. Un perro se salvó de morir cuando su correa se enredó en la puerta de un elevador. Un tema que es más común de lo que usted se imagina. Nuestras redes sociales, Viva la Mañana, _Guatevisión. También nos puede seguir en Twitter, en el Instagram del canal y por supuesto el WhatsApp que está habilitado para lo que usted necesite denunciar. Ya volvemos.